tarde en el nombre de Jesús. Qué maravilloso que podamos estar en la casa del Señor. Tu invitación a los que viven acá, ¿no? Porque siempre la lucha que tenemos en toda la vida fue la gran fiesta que tenemos todos los marzos. Era muchas hermanas se iban para allá. Porque a veces vienen los esposos y dicen, bueno, nos vamos, ¿no? Pero gloria a Dios por ustedes que están acá en esta tarde. Y estamos muy bendecidos con el pastor, con la hermana del pastor, con el sobrino, que han venido también hoy a acompañarlos. Y vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias por la vida, por la fe que nos da cada día, por la esperanza que tenemos en Él y por su palabra que nos da esa esperanza de vida. Nos fortalece, ¿no? Cada día cuando el Señor nos habla con su palabra preciosa. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a orar y vamos a darle gracias. Y vamos a poner este culto en sus manos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé de su gracia y que podamos atesorar todo lo que el Señor nos diga en esta tarde, todo lo que el Señor permita que hagamos en este lugar. Amén. Amén. Vamos a orar. Aquellos que lo quieran hacer pueden ponerse de pie en el nombre de Jesús. Señor nuestro Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu gran amor y tu misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias que podemos estar congregados en tu nombre en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús hemos venido ante ti con acción de gracias por la vida, por la salud, por la fe, la esperanza, por todas las cosas que tú permites que vivamos, Señor, durante el día. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por el pastor, por su familia que están acá, los hermanos. Gracias, Señor, por sus vidas, por todo, por la iglesia en Salto, por Marcela, por los niños, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En esta tarde que tú estés bendiciendo nuestra vida, dándonos de tu gracia, de tu paz, de tu amor y de tu misericordia, y que juntos podamos adorarte en esta tarde, juntos podamos alabarte, Padre, para glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te doy gracias por todas mis hermanas que han venido de lejos aún, Señor, como hermana Cristina, hermana Lorena, Señor, con su familia. Señor, bendígale, Señor, y déles de tu gracia en esta tarde, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, disfrutar juntos, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, también por Kika, que está con nosotros hoy. Gracias que ella ha venido por primera vez a tu casa de oración. Sabemos que no es en vano, Señor, que estamos en tu presencia, que estamos en tus caminos, que estamos trabajando en tu obra, porque tú, Señor, nos regalas muchas veces un alma que viene a tus pies para adorarte, Señor, para conocerte, Padre. Por eso te doy gracias en esta tarde, Señor, por ella. Y te pido que tú le des de tu gracia, que ella pueda entender tu palabra, que ella pueda, Señor, gustar de tu presencia, Señor, y continuar tu camino, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias por todo lo que tú nos das cada día. Esperamos que esta tarde, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender y poner por práctica y por obra tu palabra, Señor, que será predicada en este lugar, Señor, por tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos alabar y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso te damos gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y pedimos tu bendición. Señor, que hoy podamos participar de tu cuerpo y de tu sangre dignamente, como dice tu palabra, Señor. Amén. Perdónanos, Señor, que lo que no ha sido de tu agrado. Perdónanos, Señor, que muchas veces te fallamos. Sí. Pero tú nunca nos fallas, tú estás con nosotros. Tú has prometido estar hasta el fin del mundo. Por eso, Dios, es que estamos de pie en tu presencia en esta tarde. Muchísimas gracias, Señor. Pedimos que tú estés guiando este culto, Señor, de principio a fin. Que tu Espíritu Santo siga guiándonos, Señor. Siga enseñándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque hemos venido a ti, Señor. Nos hemos despojado de todas las cosas, Señor, querido, de nuestro hogar. Y hemos venido a tu presencia para adorarte, para bendecirte, para aprender más de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a compartir la palabra. Hoy es un día maravilloso, es el día que vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Y el Señor dijo que lo hiciéramos hasta que Él venga.
y en obediencia al Señor vamos a participar. Entonces yo quisiera compartir con ustedes 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, y en este pasaje el Señor nos enseña cómo participar de su cuerpo, de su sangre, ¿no? Le damos la bienvenida a Kika, que ella también es Melanie, ¿no? Tenemos dos Melanies ahora en la iglesia, la amiga de Melanie que vino para el cumpleaños, por primera vez está con nosotros en esta tarde. Bienvenida Kika, que puedas sentirte tranquila y feliz aquí en este lugar, que estás en medio de una familia y que un día pueda ser también vos de la misma familia, ¿no? Que Dios te bendiga mucho en esta tarde. 1 Corintios 11:27. Me pego un poquito la boca acá. Enseguida lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy con otra Biblia, por eso está un poco demorando, ¿no? En el nombre de Jesús vamos a leer entonces el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Cada demás cosa la pondré en orden cuando yo fuere. Este estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Y hoy está hablando a nosotros, cada uno de nosotros. Dice que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre del Señor y hacerlo dignamente, y que tenemos que también examinarnos antes de participar. Examinarnos de decir, bueno, yo y el Señor, cada uno a sí mismo, dice, que nadie examina a nadie, sino cada uno se examina a sí mismo y sabe de su vida con el Señor. Bueno, si tenemos que pedirle perdón, le pedimos perdón. Y trataremos de beber y de comer y de beber la cena dignamente, como dice su palabra. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos tomarlo dignamente, participar de su cuerpo y de su sangre dignamente, porque en obediencia hemos venido a hacerlo en esta tarde. Él dice que lo hagamos hasta que Él venga. Luego será la hermosa cena allí en el cielo con el Señor. Qué maravilloso va a ser ese día. Piense esto también, que nada de las cosas del mundo es tan maravilloso como las cosas del Señor. Tenemos que deleitarnos en las cosas del Señor para tener ese anhelo siempre de estar con el Señor. Cuando ustedes aman a alguien, usted quiere estar con esa persona, porque le amo, porque quiero aprender de esa persona, estar con ella. Y bueno, así es, mejor aún, cuando amamos al Señor, tenemos que tener ese anhelo de estar con Él, de estar con el Señor.
ya sea donde sea que estemos. Tenemos que tener un anhelo por el Señor. Y el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia en Corintio diciendo: examínese cada uno a sí mismo y beba así de la copa y coma del pan. Entonces vamos a examinar nuestro momento y vamos a darle gracias al Señor, amén, para poder participar dignamente de su cuerpo y de su sangre, porque dice que hay algunos que todavía duermen. No es que estén dormidos, el sueño que cuando nos acostamos tenemos un sueño tremendo y dormimos. Espiritualmente dormidos. No hay un despertar espiritual en nuestros corazones. Algunos duermen y otros están enfermos. Y quizás en medio de ustedes no hay nadie dormido espiritualmente ni esté enfermo, pero hay otras que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, para hablar a aquellos que están quedados, aquellos que un día estuvieron en esta casa de oración, un día se bautizaron y hoy ustedes lo pueden ver por la calle, por cualquier lugar, sin acordarse que son hijos del Señor. Oramos, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, Señor. Gracias por salvarme, por perdonarme. Gracias, Señor, porque puedo ahora saber que tú estás en mi corazón, en mi vida. Gracias porque Señor, porque podemos participar de tu cuerpo y de tu sangre, como dice tu palabra. Por eso te pedimos perdón, Señor, por todo lo que no ha sido de tu agrado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu gracia, de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor. ¿Alguna vez estuviste en una iglesia, Kika? ¿A una iglesia evangélica? ¿Fuiste alguna vez? Sí. ¿Y ya recibiste al Señor como tu Salvador también? ¿En esa iglesia? Recibir al Señor es hacer la oración y decir: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. ¿Hiciste esta oración alguna vez? Pues yo digo porque a tu disposición, si vos querés hacerlo, vos me decís ahora y podemos hacerlo antes de continuar con el culto, porque al recibir al Señor, en Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Mientras que no le recibimos, somos solamente creación de Dios. Pero cuando le recibimos, le decimos: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Entonces ahí somos ya hijos de Dios. No sé si querés hacerlo ahora, podés hacer una oración conmigo, repetirlo conmigo, repetir lo que yo digo. Bueno, ponete de pie si querés. Todos cerramos los ojos y apoyamos en la oración. Podés decir: Señor Jesús, te doy gracias por estar aquí en esta tarde. Te pido perdón por estar alejada de ti. Te invito a que entres en mi corazón y que seas el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Y hazme una persona nueva. Desde ahora para siempre. Gracias por tu sangre preciosa. Derramada en la cruz de Calvario. Para salvarme. Gracias, Señor. Por la salvación que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos una aplauso al Señor. Te felicito porque ahora sos una hija del Señor como nosotros, son nuestra hermana en la fe. Amén. Que Dios te bendiga mucho y bueno, y con el pastor que vive esta tarde con nosotros, está siguiendo este culto maravilloso. Muy bien, que Dios los bendiga a todos. Amén. Es un placer para nosotros estar aquí nuevamente. Te felicito por la decisión que tomaste. ¿Cómo es, Kika? Le decimos Kika. Kika. pero lo llamo Melanie, Kika. Te felicito por la decisión que tomaste. Tal vez
Ahora no lo dimensionas, pero va a llegar el momento que vas a entender la decisión que hiciste, que tomaste, y es la más importante de la que un hombre, un ser humano, pueda tomar en su vida. La decisión que vos tomaste cambia tu eternidad. Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice en Romanos 6:23. Por lo tanto, toda la humanidad, el destino es la muerte eterna. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y al ocupar el lugar nuestro en la cruz, te da la posibilidad de que vos arregles la situación con el Señor de esta manera, la cual Emilia te ha guiado. No lo vas a entender en la totalidad, pero a medida que vayas pasando el tiempo y te vayas acercando más al Señor, vas a entender que pasaste de la muerte eterna a la vida eterna. En el Señor. Ahora vamos a hablar de esto un poquito más cuando toque la predicación. Vamos a ponernos de pie. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Repetimos el coro. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a
asombroso para mí. A eso hemos venido, Señor. Hemos venido a adorar tu nombre, a gozarnos y disfrutar de tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la hermosa bendición de poder estar cada hermano reunido juntos en un mismo sentir, en un mismo deseo, Señor, en un mismo anhelo, que es honrarte. No estamos aquí porque sí ni por obligación, Señor, sino que estamos aquí porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien nos ha dado la vida eterna, tú eres quien ha perdonado nuestros pecados, tú eres quien nos ha rescatado, Señor, de las garras del enemigo, tú eres quien nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú haces y harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios y has venido, Señor, a salvar la humanidad. Gracias, Señor, porque tú el sacrificio lo has hecho por todos aquellos que creen en ti, Señor. Gracias porque ese sacrificio que hoy celebramos a través de la cena, hoy trae también salvación a las personas, Señor. Gracias por ello, gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Hermana, guíanos en una oración. Usted no. Gracias, Padre, por unirnos todos acá junto a nuestro pastor y Emilio, mi Padre y los demás hermanos. Gracias, mi Padre amado, por poder alabarte, mi Padre querido. Desde mi corazón, de nuestro gran agradecimiento, mi vida, por la vida, por la salud, mi Padre Santo, misericordioso, por la hermandad, mi Padre querido, por esta iglesia maravillosa, Padre querido. Gracias, mi Padre, por tu divina salvación. Guárdanos y líbranos de todos los males y ayúdanos cada día a ser buenos y mejores, mi Padre querido, para que nuestros vecinos, nuestros conocidos, mi Padre querido, sientan, mi Padre querido, tu divina presencia a través de nosotros. Guárdanos y líbranos, mi Padre querido, de toda tentación, mi Padre Santo. Gracias por los hermanos que han venido de Salto a acompañarnos, mi Padre querido, misericordioso.
Gracias por Juanjo, mi Padre querido, fortifícalo, guárdalo, mi Padre querido, en la fe, a toda su familia, a toda su familia, mi Padre querido, por Dios. Gracias por la hermana, por el sobrino, mi Padre, que también lo acompañó y nos vinieron a visitar. Bendícelo ricamente y a todas las hermanas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, mi Padre querido. Muchísimas gracias. Amén. Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya, Jehová. Mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Amén. Fuerte ese aplauso. Seguimos con las palmas, a ver. Dios, nada somos en el mundo. Dios, nada podemos hacer. Y las hojas de los árboles se mueven, y no es por su poder. Y las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Escondido, Señor, todo es posible. En tu nombre victoria he de tener. Por la sangre que vertiste en el Calvario, por tu gloria he de ver. Por la sangre que vertiste en el Calvario, por tu gloria he de ver. Amén. Todos sus asientos. Emilia, ¿seguimos cantando y pasamos a la predicación y eso? ¿O hay algún informe o algo para compartir? Y voy a preguntar algún pedido. Sí, ahí está. ¿Cuántos de los que están aquí presentes saben orar? ¿Quién no sabe orar? Más fácil, ¿no? Pregunto. ¿Quién no sabe orar? Hermano. ¿Quién más? Kika. Que no sabe orar. Que no sabe orar. No sabe. No. Ahí está. Muy bien. Orar. Orar es hablar con Dios. Pienso que ya lo han escuchado muchas veces. Y cuando nosotros hablamos con Dios, establecemos una relación hombre-Dios, Dios-hombre. Entonces, ¿y qué pasa? La oración es la herramienta principal que Dios nos ha dejado. Es la forma en la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios y transmitirle a Dios nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, y también llevar delante de la presencia de Dios todas nuestras necesidades. A veces, muchas veces, tenemos personas a nuestro alrededor que son más maduras en la fe y oran de forma muy particular. Entonces, muchas veces nos sentimos como cohibidos por escuchar esa otra oración. Porque la fulana de tal ora así o fulano de tal ora así. ¿Qué voy a decir yo si me toca orar a mí?
Respecto a eso, les puedo contar una experiencia que yo tuve conmigo mismo. Cuando yo estaba estudiando en Montevideo, iba a la iglesia Primera Bautista de Montevideo, una iglesia muy grande, con mucha gente. Y me conocía, el pastor me conocía porque lo conocía a mi padre y siempre estábamos hablando de todo eso. En un momento determinado, en una reunión X, un domingo, llenita estaba la iglesia, llenita de gente, debía haber 200 y pico de personas. Viene un motivo de oración y el pastor dice: hermano Trindade, tenga bien de orar por este motivo de oración. Y yo estaba en pañales en aquellos tiempos, respecto a la oración y respecto a muchas cosas de la fe. Entonces yo hice lo que pude, oré de la forma que vinieron las palabras a mi mente, pero lo hice. Y eso es muy importante. Dios ve eso, ¿no? Lo hice. Y el pastor, sabio pastor también, se dio cuenta que yo no estaba muy ducho en la oración, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este pastor? Todos los domingos me hacía orar. Llegaba un momento del tiempo de la oración y te miraba así: hermano Trindade, por favor, guíenos en oración. Y así fuimos sacando los miedos, los temores y las vergüenzas que podamos tener. Pero el concepto principal de la oración es el diálogo con Dios, es hablar con Dios. Es cuando uno está frente a nuestros padres, padre terrenal, padre carnal, y hablamos y le presentamos: mirá papá, tengo un problema, y esto, me está pasando esto, aquello, lo otro. O necesito esto, aquello, lo otro. Estamos hablando con nuestro Padre, ¿no? Y así debemos hacerlo con Dios. Abrir nuestro corazón delante de la presencia de Dios sin temores. Y ya de arranque, si querés, ya podés decirle: Señor, yo no sé orar, pero enséñame a orar. La palabra de Dios dice en Santiago que aquel que no tiene sabiduría, pídala al Señor, que Él la daría en abundancia. No te va a dar un poquitito, te va a dar bastante, para que vos adores al Señor en la oración y tengas la capacidad de comunicarte en libertad con Él. No tengan temor, no tengan miedo, ¿sí? Practiquen la oración y la oración debe ser una herramienta que la debemos utilizar continuamente. La palabra del Señor dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús, ¿no? Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. O sea que nuestra vida debe ser una vida continua de oración. No quiere decir que vas manejando, cerrar los ojos y empezás a orar. ¿Qué te va a pasar? No quiere decir eso. Orar sin cesar es tener continuo contacto con el Señor. Una continua relación de todos los días permanente con el Señor. Y eso se logra únicamente practicando. Bueno, espero que les sirva de las experiencias de vida. Vamos a ponernos en pie para la bendición de la vida. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, sí Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Amén.
momento. Mientras cantábamos, estaba recordando el tema de la oración también, y un ejemplo de eso es el diálogo de Dios, de Jesús, con su discípulo cuando estuvo aquí en la tierra. Y uno de sus discípulos le dice a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, nadie nació sabiendo. Los discípulos que estuvieron al lado de Jesús 3 años y medio, ellos mismos le pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó. Y ahí está la oración prototipo, la cual todos conocemos, el Padre Nuestro. Por lo tanto, es una cosa que debemos pedirle al Señor también, que nos enseñe a orar. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Señor. Grande es tu fidelidad. Última vez, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Patrick, dan una oración más, por favor. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por haber podido darnos la oportunidad de estar congregados hoy en tu casa, Señor, junto a todos estos hermanos en la fe, Señor. Gracias te damos por el hermoso día que tú nos has dado, Señor. Y gracias porque tú los trajiste a tu casa, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre, Padre. Dejo todo en tus manos en este momento, Señor, la reunión, que sea tu mano poderosa, Señor, abriendo, Señor, los corazones, nuestras mentes, para entender de tu palabra, Señor, para nutrirnos acerca de ella, Padre Celestial, y que nos vayamos todos bendecidos, Señor. Gracias por todo, Señor, gracias por Emilia, por su familia, y dejamos todo en tus manos porque confiamos en ti, Padre Celestial. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos por última vez de pie. Cantamos la última canción y después vamos a compartir la palabra. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta
amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tomen sus asientos, mis hermanos. Algo muy importante cuando estamos adorando al Señor es ser consciente de lo que estamos diciendo. Porque hay muchas canciones que tienen ritmos preciosos, pegadizos, ¿no? Pero están diciendo cosas que no son para nada agradables delante del Señor. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, está diciendo algo muy fuerte, ¿no? Así que personas que realmente de corazón están adorando al Señor, que están abriendo su corazón y que cuando están diciendo dulce refugio, como dijimos ahora, en la tormenta, si es un dulce refugio, es un lugar donde yo me refugio cuando vienen las situaciones de problema. ¿Y cuál es ese lugar dulce refugio? La presencia de nuestro Dios. Muchas veces nosotros actuamos al revés de lo que decimos también, porque vienen los problemas y lo que nosotros hacemos es disparar de la presencia del Señor y no buscar su rostro. Pasa muchas veces con nosotros. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su verdad. ¿Dónde está el alimento del cristiano? ¿Dónde está nuestro alimento espiritual? Saben que tenemos que alimentarnos espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Saben todos, ¿no? Son conscientes de eso, ¿no? Es su palabra, en su verdad. Acá está escrito todas las verdades de Dios. Y Dios se revela a través de estas verdades que ya están escritas, ¿no? Entonces nosotros debemos alimentarnos de ellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses y vamos a estar leyendo allí. Recuerdan que la última vez que compartí la palabra con ustedes había hablado y había introducido, he hecho la introducción, mejor dicho, acerca del libro justamente de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo. ¿Recuerdan eso más o menos? Si no, hacemos un repasito rápido, así de 5 o 10 minutos, y después vamos al pasaje central que queríamos compartir hoy. Vamos al capítulo 1 y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya estos primeros 2 versículos nos revelan varias cosas. Primero de todo, el autor de la carta, Pablo y Timoteo, dice, ¿no? Timoteo era el discípulo de Pablo, siervos de Jesucristo, o sea que eran personas que servían al Señor. A todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes, las personas que han recibido a Cristo en su corazón. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea que nos está revelando hacia dónde va esa carta. Esa carta va a Filipo, a la ciudad de Filipo, en la parte en Grecia, así donde hoy es Grecia, en Europa, con los obispos y diáconos. Esto nos muestra que si la iglesia donde él está
escribiendo esa carta, ese lugar donde él está dirigiendo su carta, hay obispo y hay diáconos, quiere decir que era una iglesia ya organizada, ya era una iglesia que estaba funcionando como tal, y esto es muy importante. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cómo es la historia de un poco de Filipo? A grandes rasgos yo les voy diciendo las generalidades para que ustedes tengan idea cuando empiecen a leer esa carta. Es una carta que usted la puede leer en media hora, más o menos. Si usted se pone a leer, en media hora lee la carta de Filipo. Son cuatro capítulos. Es una carta preciosa aparte y llena de vida y llena de enseñanza doctrinal para cada uno de nosotros. Aproximadamente en el año 50 se fundó la iglesia de Filipo. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En el año 56 vuelve a visitar Filipos el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ya incursionando en Europa. En el año 60-62, Pablo es encarcelado en Roma y en ese tiempo se encarga de escribir cartas, las cuales se llaman cartas de la cautividad, porque Pablo las escribió en la cárcel, estando encarcelado en Roma, en una casa. Él estaba allí, tuvo 2 años esperando que se sea enjuiciado, pero a pesar de todo, Pablo no se cayó la boca, él no lo metieron en una... Él pudo alquilar, mejor dicho, porque era así. ¿Por qué estaba encarcelado? Ahí está, yo te lo explico. Pablo predicaba el Evangelio, y por predicar el Evangelio, mucha gente en aquellos tiempos la llevaban a la cárcel, porque el Dios era el César. Y al César había que venerar. Estaban bajo el imperio romano y no los querían. En primero, inclusive a Jesucristo fue rechazado por su propia gente, vamos a decir así, ¿no? Bueno, Pablo por predicar a Jesucristo fue encarcelado para ser llevado a juicio. Más tarde. Él alquiló una casa, estuvo allí en Roma, y estaba junto con él, estaba la guardia pretoriana cuidándolo que no se escapara. Él no perdió el tiempo. Él desde ahí escribía a las iglesias y a su vez atendía a la gente que le iba a hacer consultas, vamos a decir así. Pablo estaba en ese lugar, vamos a decir, con un guardia pretoriano al lado de él, con los grillos en sus manos, al guardia. O sea que si Pablo iba hacia aquel lado, iba él y el guardia. Y si iba al baño, el guardia iba al baño con él también. Entonces era una cárcel como nosotros le podríamos llamar hoy día, entre comillas, parecido a una prisión domiciliaria, a lo que se llama prisión domiciliaria, ¿no? Entonces Pablo estaba en ese lugar y escribió esta carta a los filipenses, porque cuando él, en el año 60-62 ahí, él recibe la visita de una persona llamada Epafrodito. Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos. Los hermanos de la iglesia de Filipos levantaron una ofrenda sin que Pablo supiera ni nada. Juntaron todo eso, le dieron a Epafrodito y Epafrodito se la llevó a Roma. ¿Para qué? Para que Pablo tuviese dinero para cubrir sus necesidades. Fue una decisión de la iglesia de Filipos. Era una iglesia preciosa. Era una iglesia a la cual muy probablemente si nosotros viviéramos en aquella época, iríamos a esa iglesia. Porque era una iglesia atractiva. Los hermanos eran preciosos todos ellos y realmente vivían la espiritualidad y vivían el cristianismo a flor de piel. Entonces, en el año 60-62, Pablo escribe Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas no, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas le escribe cuando él estuvo preso en su primer encarcelamiento, el cual después fue liberado. En el año 67 y 68, Pablo, junto con Pedro, los dos son encarcelados y son ejecutados en Roma. La segunda vez que Pablo estuvo encarcelado ya no era la cárcel esa a la cual les hablé, en la cual él habitaba en un lugar. Era una cárcel que se le llamaba Mamertina.
Era una cárcel que estaba bajo tierra, por donde cruzaban el saneamiento de la ciudad, en ese lugar, y de ahí se salía únicamente. O sea, cuando vos salías de ahí es porque tenías una sentencia o sentencia de muerte, ¿no? O porque habías muerto estando dentro de la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que si vos entrabas en la cárcel de Martina, muerto ibas a salir, de una forma u otra, no había otra posibilidad. Y ahí estuvo encarcelado Pablo, donde escribe las cartas de Timoteo y Tito. Muy bien. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, tenemos el relato de su llegada a los filipenses en el año 50. Ahí nosotros vemos cuando llegó Pablo las cosas que sucedieron. Es la primera iglesia establecida en Europa. Los primeros convertidos en aquel lugar de Filipo fueron Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Vos lo recordás, no, Emilia? Ahí está. Cuando Pablo, como no había un lugar donde congregarse, lo que hacían iban al borde del río, y en ese lugar los judíos tenían por costumbre de cantar alabanzas, tocar el arpa y todas esas cosas. Entonces Pablo se arrimó a eso y le empezó a predicar. Y una de las que se convirtió fue Lidia, que después fue la que proporciona los medios para poder alquilar una casa y empezar a hacer las reuniones. El segundo convertido fue el carcelero de Filipo. Cuando Pablo lo encarcelaron en Filipo, le predica al carcelero y el carcelero se convierte. Y también una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso está todo en el capítulo 16 del libro de Hechos. No lo quiero leer para no ocupar tanto tiempo, ¿no? Pero usted lo puede leer en su casa. Vamos a seguir leyendo. Dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis, ¿qué? Oraciones. ¿Rogando con qué? Gozo. Con gozo, por todos vosotros. O sea, Pablo oraba por toda la iglesia de Filipo. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Vieron lo que le decía? Ya acá Pablo se lo está mencionando. Por vuestra comunión, por la comunión que tienen con el Señor, desde que el momento que yo les prediqué hasta este momento que les estoy escribiendo. Estando persuadido de esto, o influenciado por esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora vamos a comenzar a leer, que vamos a compartir del verso 8 al verso 11. Ese va a ser el mensaje central de hoy. Verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo destaca su amor hacia los filipenses y lo expresa de esta manera. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pone a Dios como testigo del amor que Él siente por los filipenses. ¿Para qué? Para que los filipenses entiendan cabalmente que lo que Él está diciendo y lo que le va a decir a continuación, de lo que vamos a estar leyendo, es realmente de lo profundo de su corazón. Nace del amor de Dios. Lo pone a Dios como testigo y nosotros sabemos que Dios es verdadero. Sabemos que Dios no miente. Entonces Pablo lo pone como testigo al mismo Dios para hablarle del entrañable amor de Jesucristo. Obviamente Pablo anhelaba de todo corazón volver a verlos a los filipenses. Y del amor que le está hablando Pablo a los filipenses es el amor ágape, o sea que es el amor de Dios. Recuerden, simplemente para que lo sepan, que la Biblia nos habla de tres diferentes formas de amor: el amor ágape, el amor fileo y el amor eros.
¿Ah? El amor ágape es el amor de Dios. El amor fileo es el amor fraternal, es el amor familiar, es el amor que existe entre de las personas, entre ellas, por la familiaridad, por esposo, esposa, ese tipo de amor. Y el eros es el amor sexual, diríamos así. ¿Ah? Son tres formas de expresar la palabra amor que tiene la Biblia. De ahora el amor que está hablando Pablo en este momento es ágape, el amor de Dios. Vamos a leer el verso 9, 10 y 11. Dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien. Pablo les escribe a los filipenses y pide a Dios, les cuenta a los filipenses que él le pide a Dios en oración tres cosas para los filipenses. La primera de ellas es un amor desinteresado, un amor que no sea ciego, lo dice en el verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo le dice a los filipenses que ese amor que tienen por haber aceptado a Jesucristo en su corazón abunde, crezca, se desarrolle, adquiera conocimiento y discernimiento. Después lo vamos a ver un poquito más a esto, ¿sí? Pero es una de las tres cosas que le pide Pablo. En el verso 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es un carácter sano. Persona sincera y personas irreprensibles son personas que tienen un carácter sano. ¿No? Son personas sanas. 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ser llenos de fruto de justicia. ¿Ah? Eso es lo que dice el verso 9. Lo primero que dijimos es el amor desinteresado. No es que Pablo le está hablando al Señor, se está dirigiendo a Dios, intercediendo por los filipenses porque no tienen amor. Ellos tienen amor. Tienen el amor de Dios. Cada uno de ellos, en la medida que uno recibe al Señor Jesucristo, el amor de Dios viene a morar en cada uno de nosotros. Ellos no tenían una falta de amor, sino que deben abundar en amor. Eso es lo que pide Pablo. Que los filipenses abunden en amor. Ese amor ágape es el amor de Dios. Pablo pretende que este amor sobreabunde en los hermanos de Filipos y no que solamente lo tengan. Tengo el amor de Dios en mí porque acepté a Jesucristo en mi vida, en mi corazón. Sino que ese amor que ellos recibieron también sea capaz de ser transmitido a otras personas. Que ese amor sobreabunde en casa, que fluya, eso es lo que él pedía. Que se extienda más allá de lo esperado. En Juan 3:16 nosotros tenemos la expresión de amor del Señor Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios que tuvo por la humanidad lo llevó a dar su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el amor ágape que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos también brindarles a otros. Porque de tal manera Dios actuó y se manifestó. En Romanos 5:5, quisiera leer ese pasaje. Romanos 5:5 tenemos lo que les dije hace un momentito. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor, escuche bien, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tú has recibido a Cristo? Emilia fue lo primero que le preguntó a la hija. Me es más fácil acordarme así. Si habían recibido a Cristo. Si recibiste a Cristo en tu vida, el Espíritu de Dios mora en ti. Y si mora el Espíritu de Dios, mora el amor de Dios.
Acá lo dice claramente en Romanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el amor de Dios, si tú has recibido a Cristo, está en ti. Pero depende de ti que se desarrolle. En 1 Corintios 13 hay un pasaje sumamente conocido y dice lo siguiente, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Nada soy, de nada me sirve si no tengo amor. Puedo hacer muchísimas cosas. Todas estas que relata Pablo a la iglesia de Corintios en 13 son cosas que uno puede hacer humanamente. Acá dice, si yo hablase lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy, dice Pablo, si no tengo amor. Porque el amor, la palabra de Dios lo dice, Dios es amor. Seguimos. Juan 13, 14 dice lo siguiente. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos por los otros. Eso fue por amor también. El Señor lo hizo por amor. Y para que sus discípulos vieran también hasta dónde se humilló el Señor. Hasta dónde llegó. Por amor, para que ellos conocieran la verdad. Para que esa verdad en el futuro los hiciera libres. Y en el 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No basta solo con amar al Señor únicamente. El amor al Señor debe ser una muestra del amor hacia las otras personas también. Es ser un reflejo para amar a las otras personas. Sin amor nada soy. Ahora el pasaje de Filipenses, ¿alguien me lee el verso 9, por favor? ¿Alguien que lo tenga a mano? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Abunde en dos cosas. ¿Cuáles son? Que les nombra Pablo. Ciencia y conocimiento. ¿Qué es la ciencia? La ciencia justamente es conocimiento. Las cosas científicas es estudiar para conocer los efectos de todas las situaciones de ¿por qué se prende esa lamparita? ¿Cómo hace para prenderse esa lamparita? Por ejemplo, eso hay que estudiar. Hay una persona que descubrió cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo lo descubrió? ¿Cómo lo hizo? Eso es ciencia. Y que te lleva al conocimiento. Y el conocimiento te lleva al discernimiento. Debes enriquecer tu mente en conocimiento y discernimiento. Comprensión de principios fundamentales. En ciencia, el conocimiento es comprender, estudiar y atesorar en nuestros corazones los principios doctrinales que la palabra de Dios nos manifiesta a través de Jesucristo, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, en todo el Nuevo Testamento. Ahí están todas las doctrinas que nosotros debemos saber. Debemos saber, por ejemplo, por decirles una,
que todos somos pecadores. Lo dice la palabra del Señor. Otra doctrina, la palabra de Dios dice que únicamente, Emilia lo dijo hoy tempranito, únicamente hay salvación a través de Jesucristo. Entonces, si tú sabes esa doctrina, que únicamente hay salvación en Jesucristo, no pierdas tiempo en buscar tu salvación a través de las obras o a través de otras cosas. Porque la salvación es a través y únicamente de Jesucristo. En Jesucristo. Eso es una doctrina. Eso hay que saberlo. Eso es básico para nosotros. Nosotros tenemos que saber que estamos apartados de Dios por consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios vive en la santidad. Y no comulga con el pecado. Si yo estoy en pecado, estoy alejado de Dios. Y cada vez me voy a alejar más de Dios a consecuencia del pecado. Por eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para que ese puente que se forma a través de Él lo podamos cruzar. Ya no hay un barrancón. Ya hay un puente que es Jesucristo. Porque Jesús llevó nuestras cargas en la cruz, nuestros pecados en la cruz. Seguimos. Lo segundo que pide Pablo, que abunden en conocimiento y en discernimiento, es aplicar sabiamente estos principios en diferentes cosas y sujetarse a ellos, desarrollándose el discernimiento espiritual. Todo lo que aprendiste lo aplicás, porque tenés el discernimiento. Lo entendiste, ahora tenés el discernimiento para comprenderlo y aplicarlo a tu vida. Aprendí que soy pecador. ¿Cómo lo aplico? Le pido perdón a Dios. Sé que la salvación es por Jesucristo y yo pensaba que la salvación era por obras. Ahora lo aprendí, ahora lo aplico. ¿Cómo lo aplico? Señor Jesucristo, te quiero recibir, como hizo Kika. Te recibo en mi vida. Lo entendí, ahora lo aplico a mi vida. Este discernimiento nos ayuda también, aparte de eso, a entender, saber diferenciar lo bueno de lo mejor. Porque cualquier persona tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre grande y chico, blanco y negro. Eso es fácil de discernir. No necesitas ciencia para discernir esto. Si yo te muestro un lente oscuro, negro, vos decís, ese lente es negro. Simplemente con verlo. Pero el discernimiento espiritual te lleva a elegir dentro de lo mejor, dentro de lo bueno, lo mejor todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo práctico para esto. Existe el oro de 24 quilates, el oro de 18 quilates. El de 24 quilates es más caro que el de 18 quilates, porque es más puro. ¿No? Es así. Bueno, ¿cómo sabes vos que te vendieron uno de 24 quilates o de 18 por uno de 18 quilates? Si no conoces. Tiene la marca. Tiene la marca. Sí, pero pueden truchar la marca. La marca la pueden truchar. Entonces, el discernimiento lo que te ayuda es bueno lo que tengo, pero hay otra cosa que es mejor. ¿Ah? Un diamante también se mide en quilates, creo que se mide el diamante, ¿no? Sí. Ahí está, pues hay diamantes de determinada cantidad de quilates y otros diamantes. ¿No ven que el hombre lo agarra, pone un cosito acá y lo mira? ¿No han visto eso en la película? Sí. Bueno, hay algo allá adentro que es lo que le determina la calidad del diamante. Y de acuerdo a la calidad del diamante es el valor. Eso es discernir. De lo bueno, lo mejor. Y eso te ayuda también, conociendo la palabra de Dios. ¿Voy a decir algo, Patrick? Cuando tal encuentro, vamos a tener que leerlo, mi hermano. Vamos al 16 de Hechos.
En el verso 16. 16, ahí va. Ahí está, ahí mismo. Vamos a leer ahí. ¿Todos se encontraron? Sí. Dice así. Pablo está haciendo sus primeras visitas y sus primeros desarrollos en la ciudad de Filipo. Y ahora le pasa algo a él. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunto, antes de seguir leyendo, ¿estaban mintiendo? No. Estaba diciendo la verdad. Bien. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí. Es suficiente para entender lo que quiero transmitir. A ver si entendimos. Pablo iba para la oración y cuando Pablo y sus amigos, los misioneros que fueron con Pablo, entre ellos Lucas, Timoteo, cruzaban por un determinado lugar, había una persona, una mujer, que tenía espíritu de adivinación. Y esa mujer decía a voz en cuello, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Era cierto eso. Ahora, esta mujer, por lo que dice acá, era usada por hombres para adivinar cosas y de esa forma traer ganancias. ¿Te leo la mano? ¿Conocen algo de eso? ¿Crees que te lea la mano? Tienes un porvenir muy, no sé cuánto, todo así, ¿no? Bueno, ese estilo. Entonces esta mujer, cada vez que ellos pasaban por ese lugar, la mujer repetía lo mismo. Y Pablo se hartó de eso. Y reprendió al espíritu que estaba en la mujer, que le producía la adivinación, que provocaba que ella dijera las adivinaciones. Reprendió, el espíritu salió, se terminó la mujer adivina, y los amos de esa mujer se molestaron. ¿Por qué? Porque les mató el negocio. Ahora, ¿cómo lucramos? ¿Por qué hizo eso Pablo? Si estaba diciendo la verdad. La mujer estaba diciendo la verdad. Estos son hijos del Dios Altísimo y predican la salvación. Porque no creía lo que ella decía. ¿Quién no creía? Porque se hartó. ¿Por qué se hartó Pablo y por qué es lo que le pasó? Y reprendió al espíritu. Si ella no estaba mintiendo. Porque él no creía lo que ella decía. La adivinanza. Está, en parte, seguro. Está, puede ser una posibilidad. No digo que no. Piensen en lo que hablamos anteriormente, entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué pasa si en el día de mañana se va Pablo de Filipo, viene otro fulano que predica un evangelio que no es el que predicaba Pablo? Se cruza por la mujer dice, este varón trae la salvación a nuestra ciudad. ¿Qué pasaba? Iba a haber problema. Pablo lo que discernió es que si esta mujer sigue así, vienen otros, cualquier otro, predicando otro evangelio, y esta mujer va a decir exactamente lo mismo que dice de nosotros. Entonces, que esa mujer se calle y que la gente
discierna por sí mismo cada uno de ellos el evangelio que nosotros le predicamos. Porque así como le hacen, ¿se acuerdan? Vino Pablo, esta mujer hizo discernimiento sobre la venida de Pablo y lo que predicaba Pablo. Y era verdad lo que predicaba Pablo. Bueno, viene otro, la gente va a decir, ¿qué va a decir la divina? Vamos a esperar, vamos a ver qué dice la divina. La divina dice, sí, son siervos del Señor, son los amigos de Pablo que vienen a predicar de nuevo. Y no es así. Y predican otra doctrina. Pablo iba varios pasos adelante de todos ellos, ¿no? Entonces hizo eso por esa razón. ¿Por qué? Porque eligió lo mejor, de lo bueno, lo mejor que hubiese pasado. Que la gente entendiera por sí sola el evangelio que él le estaba predicando. Que no dependiera de que fulano te diga este es bueno o este es malo, sino que cada una de las personas discierna por sí mismo si esta persona es buena. ¿Cómo sabés si una persona que te viene a predicar te predica a Cristo o no? Tenés que usar el discernimiento. No porque, pero no porque el pastor Juan José vino y dijo que fulano tal era bueno y que predicaba bien. ¿Y si está mal enseñado? Yo di un mal consejo. Entonces cada uno tiene que discernir comprendiendo las escrituras primeramente. Y no guiarse por lo que fulano te dice. Hay muchas cosas que sí, el consejo y todo eso está bien. Es parte de la tarea pastoral, de los misioneros, de los líderes de la iglesia. Pero hay cosas en la vida que vos vas a necesitar vos discernirlo. O vas a estar en un momento de tu vida que no tenés a quién consultar y tenés que usar el discernimiento para elegir lo mejor. Seguimos. Espero que no les haya entreverado, muy complicado, pero es así. En aquellos tiempos se comercializaba con monedas de oro y las monedas, había gente muy habilidosa que tomaba las monedas, las ponía en la mano y sabían si esas monedas tenían la cantidad de oro que tenían que tener. Entonces ahí va también el tema de lo bueno y lo mejor. Esas personas sabían que la moneda que tenían en mano, si era válida o no era válida, ¿no? Por el peso y por las características. Segundo, verso número 10 de Filipenses, capítulo 1. A mí me quedó como que no quedó claro el concepto anterior. Entonces vamos a mirarlo desde este ángulo ahora. A ver si se entiende. Pablo está escribiendo a los filipenses y le está enseñando esto. ¿Por qué le está enseñando eso? Y ora al Señor para que ellos entiendan y abunden en ciencia y en conocimiento. La razón es muy sencilla. En aquellos tiempos se habían levantado falsos predicadores, falsos misioneros, muchos de ellos predicaban otros dioses. Entonces Pablo lo que quería era que la iglesia, siendo una iglesia tan sana como era la iglesia de los filipenses, tuviesen un buen conocimiento de las escrituras para que si llegaban estas personas, ellos sabían qué hacer en la iglesia. ¿Me queda un poquito más claro ahí? Verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día, de Cristo. Sincero. ¿Usted es sincero con el Señor? No, bueno. Sincero. ¿Qué es ser sincero? Y yo te digo, en femenino, sincera. ¿Qué significa sincera? Que no tiene cera. ¿Qué hace la cera?
Tapa. Recubre. En aquellos tiempos de Pablo, las esculturas eran muy comunes en aquellos tiempos. Cuando un escultor hacía alguna metida de pata en la escultura, lo que fuera, la tapaban con cera. Entonces aquello quedaba impecable. Entonces, las personas que venían a comprar las esculturas, lo que hacían era agarrar la escultura y ponerla en el sol y esperar un rato. Si esa escultura empezaba a derretirse en algún lado, es porque tenía alguna falla, porque la cera se derrite al calor del sol. ¿No? Entonces Pablo usa ese ejemplo y dice, para que sean sinceros ante el Señor, no vayan al descubierto con el Señor, vayan tal cual son, no vayan con excusas o tapando los errores, no, sean sinceros con el Señor. Yo tengo miles de defectos, los presento delante del Señor. Eso es ser sincero con el Señor. Irreprensibles, dice, sinceros e irreprensibles, también le dice, ¿no? Para el día de Cristo. Lo de irreprensible se refiere a aquellas relaciones entre los hermanos, que no haya rispidez, que no haya choques y malos entendidos. O sea, se puede haber discusiones doctrinales y todas esas cosas así, pero que no terminen mal, peleados unos con los otros, como pasa muchas veces, para que no ser tropiezo a otras personas. Algo sincero es algo que se mantiene puro, sin contaminación. También se puede traducir como limpios. En 2 de Pedro 3:1 es así como lo traduce. No ser ofensivos y libres de culpa se refiere a lo irreprensible. Y ser llenos de frutos de justicia, y con esto terminamos. Todo cristiano que está en plena comunión con el Señor ha de producir frutos para la gloria de Dios. Quien está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Por lo tanto, si estamos en Cristo, tenemos que generar frutos de justicia. Son todas aquellas buenas obras las cuales nosotros podamos hacer y que estén al alcance nuestro. Por lo tanto, cuando vayas a orar, mi hermano, tienes algunas cositas más que yo te puedo agregar para que tú tengas en cuenta en la oración. ¿Qué pedir? Porque a veces no sabemos ni qué pedir. Vamos a orar y no sabemos qué pedir. Bueno, crecer y desarrollarme en el amor de Cristo, ser semejantes a Él. Que la iglesia también crezca en esto. Si desarrollo el amor de Cristo, seré semejante a Él. Se producirán frutos en mi vida que den la gloria a Dios. Amén. ¿Vieron cómo en un pedacito chiquito del libro se sacan cantidad de cosas? Bueno, y lo que se viene les digo. No les digo porque si no capaz que no vienen a la reunión que viene. Pero es así, mis hermanos. Pablo era una persona ferviente en la fe. Era una persona que permanentemente estaba escribiéndole a las iglesias a las cuales él había predicado, pero siempre con el anhelo que la gente conociera al Señor por sí solo. O sea, que buscaran a Dios, que buscaran en comunión al Señor. Muy bien. Participamos entonces ahora de la cena del Señor. ¿Amén? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si lo trajo. Gracias en el nombre de